Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo curso de Física 1, turno tarde, de este segundo cuatrimestre de 2021. El tema del día de hoy es terminar un poco lo que dejamos en la clase pasada, que era, habíamos empezado con rozamiento, ver un poco la ecuación de rozamiento viscoso. Pero antes de pasar a rozamiento viscoso, quería hacer un ejemplo que es muy sencillito, pero que me parece que revela un poco las principales características de la fuerza de rozamiento. Lo hago como de repaso porque, por si a alguno le queda un bache, es un tema del CBC, así que en esto no hay nada nuevo. Y justamente entre este ejemplo y el que viene van a ver un poco la diferencia, se va a ver cada vez más la diferencia. Bueno, ya lo vimos en la clase pasada con lo que estuvimos viendo, la diferencia entre cómo vieron física en el CBC y cómo la empezamos a ver acá. ¿Está bien? Acá se podrán dar cuenta, acá se empieza a ver un poco que las leyes de Newton y cómo las usamos, combinadas con las distintas proyecciones en cartesianas o en polares, y aprovechando todo lo que sabemos de análisis, es la herramienta fundamental teórica con la que tratamos las leyes de la mecánica, en particular la mecánica del punto. Y el objetivo, no sé si se empezaron a dar cuenta, pero mientras que un poco en secundario en CBC siempre las ecuaciones de Newton, la forma de resolverlas me quedaron ecuaciones algebraicas, acá la idea es ir a que esas ecuaciones de Newton me deriven en ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Y justamente en encontrar las ecuaciones diferenciales que me gobiernan los movimientos de los cuerpos. ¿Está bien? O sea que ese es el gran salto. Y para ustedes, el salto es justamente hacer una amalgama de estas dos cosas que vieron por separado, que es análisis matemático y física. ¿Está bien? Entonces esta materia es como un poco el rejunte de todo. ¿Hay preguntas por ahí o algo? ¿Me quieren decir algo? Solo que se traba un poco cuando usted habla. ¿Se está trabando? Sí, un poco. Ok, Al menos en mi caso. ok, denme un segundo. Ya vengo. Sí, sí. Listo. Ahí les fue a pedir a mis hijos que si estaban conectados a internet, que se vayan. Me arreglaron, vinieron los del servicio técnico de Telecentro, pero evidentemente no fue suficiente. Bueno, les decía, antes de pasar un poco a lo que viene, quiero ver este ejemplo muy sencillito, que es el de un cuerpo, un problema de un cuerpo arriba de un plano inclinado con rozamiento. Lo vieron en CBC, no les resulta para nada. Hay alguien con el micrófono abierto por ahí, les aviso por si se escuchan todos los ruidos. Problema, ¿lo tienen ubicado este problema que estoy mostrando acá? Sí. El Muy bien, 2. entonces, ¿es un ejemplo 2? Sí, totalmente. El ejercicio 2, básicamente, si uno descompone las fuerzas, tiene básicamente tres fuerzas, ¿no? La normal, porque tenemos un contacto entre dos superficies sólidas, entonces hay una fuerza de contacto. Todo bien, Ramiro. Es una fuerza de contacto perpendicular a la superficie. La fuerza gravitatoria, si no hubiera rozamiento, como estas dos fuerzas no son iguales y opuestas, eso hace que el cuerpo se deslice por el plano inclinado, ¿no es cierto? Si hay rozamiento, entonces el cuerpo puede deslizarse o no, y básicamente va a depender del ángulo del plano inclinado. ¿Está bien? Entonces, si yo analizo, acuérdense siempre, primer paso de termodinámica, identifico las fuerzas a partir de mirar las interacciones, no a partir de ninguna otra cosa. Una vez que miro las interacciones, identifico las fuerzas, que son estas tres, el siguiente paso es poner un diagrama, poner un sistema de referencia para poder escribir las ecuaciones de Newton. ¿Está bien? Entonces, mi sistema de referencia tiene un eje Y en la dirección positiva en la que va la normal, un eje X en la dirección del plano inclinado hacia abajo, y con eso me alcanza. ¿Está bien? Fíjense que tanto la normal como la fuerza de rozamiento me queda en la dirección de los ejes, y el peso lo tengo que descomponer. Si alfa es el ángulo del plano inclinado, alfa también es el ángulo que forma el peso con la vertical, entonces lo descompongo, me quedan estas ecuaciones, ¿está bien? Y acuérdense que la fuerza de rozamiento se comporta de una manera si es estática, si hay deslizamiento entre las superficies, y de otra manera si no la hay. Entonces, si este cuerpo no desliza
por el plano inclinado, entonces este cuerpo está en reposo y permanece en reposo, por lo tanto la aceleración es cero, tanto en y como en x, y lo que me queda es una ecuación en donde la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Sí? Entonces, fíjense que la ecuación en y me queda que la normal es igual a la componente y del peso, o sea, mg por el coseno de alfa, y lo que me da este problema es un valor para la fuerza de rozamiento, ¿está bien? ¿Qué es esto de acá? Que la fuerza de rozamiento es igual a la componente, llamamos x del peso, o sea, mg por el seno de alfa. ¿Lo ven acá? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ¿esto cómo lo puedo leer? Fíjense que si, esto lo que me dice es que el valor de la fuerza de rozamiento depende del peso y del seno del ángulo. ¿Está bien? Si uno aumenta el ángulo, el seno es una función creciente del ángulo. Entonces, si yo aumento el ángulo, o sea, hago el plano inclinado aún más inclinado, el seno de alfa va a aumentar. Y si el seno de alfa aumenta, la fuerza de rozamiento aumenta. ¿Está bien? Y esto es lo que hablábamos la otra vez. Cuando no hay deslizamiento, o sea, cuando la fuerza de rozamiento es estática, la fuerza de rozamiento puede tomar un rango de valores. ¿Qué valor en particular toma? Depende de las condiciones dinámicas del problema. Ese rango de valores hace que el módulo de fuerza de rozamiento estático tenga un valor mínimo en cero, pero un valor máximo que está acotado por un valor que es proporcional a la fuerza de contacto. ¿Está bien? Que es mu estático por la normal. ¿Sí? Entonces, este problema va a ser, este cuerpo va a seguir sin deslizarse en la medida que el módulo de la fuerza de rozamiento sea menor o igual que mu estático por la normal. Esto es, que m por g por el seno de alfa, que es el módulo de la fuerza de rozamiento estático, sea menor o igual que mu estático por la normal, o sea, por mg por el coseno de alfa. Fíjense que esto me pone una condición, dado que mg y mg se me simplifican, me pone una condición sobre un rango de valores del ángulo para que esto no deslice. O sea, me dice que esto no va a deslizar en la medida que la tangente de alfa sea menor o igual que un valor máximo. ¿Está bien? Este valor máximo, que es el mu estático, tiene que corresponder a la tangente de un ángulo crítico. Es un ángulo a partir del cual el bloque comienza a deslizar. Y ese ángulo crítico entonces lo puedo calcular como el arco tangente de mu estático. Es decir, que si alfa va entre 0 y ese ángulo crítico, la fuerza de rozamiento puede tomar cualquier valor, que va a ser igual a este de acá, entre 0 y el valor máximo que puede tomar. Mientras esté en ese rango de valores, el cuerpo no desliza. Si el ángulo es mayor o igual que ese ángulo crítico, o sea, ese ángulo crítico de alguna manera me divide los dos regímenes, entonces el cuerpo puede deslizar y la fuerza de rozamiento, según es que el cuerpo desliza, este cuerpo se acelera y la fuerza de rozamiento pasa a ser una fuerza de rozamiento dinámica. ¿Está bien? Es decir, que pasa a ser constante y la podemos modelar como un término que es proporcional a normal, con una constante de proporcionalidad que es muy dinámica. ¿Está bien? Si es igual al crítico, ya es dinámico. Bueno, digamos que el crítico me separa las cosas, ¿está bien? Es como que es justo el valor límite. ¿Sí? Si ese límite es muy finito, el límite es muy finito. En general, uno puede plantear que en ese valor crítico, como cualquier mínima perturbación de ese valor crítico te pone en el caso estático, en el caso dinámico, uno puede pensar que ese valor crítico, básicamente, a menos de un error infinitesimal, te pone en cualquiera de los dos regímenes, Maximiliano. ¿Está? Entonces, eso es un poco lo que yo quería mostrarles y este ejemplo que de alguna manera redondeaba lo que vimos en la clase pasada. ¿Está bien? Ahora, esa no es la única fuerza de fricción. Esa es la fuerza de fricción que uno modela de esa manera cuando dos superficies, uno quiere deslizar un cuerpo sólido que roza contra la superficie un cuerpo sólido. ¿Está bien? Ahora, vamos a tratar otras circunstancias, y de hecho son habituales, hasta ahora las evitamos, que es, por ejemplo, cuando un cuerpo se mueve a una velocidad relativamente baja, después vamos a ver esto, digamos, a través de un fluido. Y ese fluido, por ejemplo, puede ser un líquido, pero también puede ser un gas, puede ser el aire. O sea que si de repente hemos estudiado la caída de un cuerpo y no podemos despreciar el rozamiento con el aire, vamos a considerar que la fuerza de rozamiento entre ese cuerpo y el aire
es una fuerza de fricción que el primero en caracterizarla fue una persona, un físico que estudió fluidos, que se llama Stokes, que es proporcional a la velocidad. ¿Está bien? Es una fuerza que es proporcional a la velocidad y se opone a ello. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más grande cuanto más rápido se mueve el cuerpo respecto al fluido, más grande es el rozamiento. Es una fuerza de naturaleza viscosa que aparece cuando uno no puede despreciar la viscosidad de un fluido. ¿La oyeron hablar en algún momento o es la primera vez que les aparece en su vida esto? Sí la oí hablar, pero nunca la vi, tipo nunca la tomaron. Buenísimo, bueno, entonces la primera vez va a ser hoy, entonces, ¿está bien? Entonces, si uno tiene un cuerpo cayendo por un fluido y uno quiere hacer un diagrama de cuerpo libre, básicamente tiene tres fuerzas. El peso, si uno supone que estos experimentos lo está haciendo en la superficie de la Tierra, la fuerza de atracción gravitatoria, esta fuerza de rozamiento que les acabo de comentar, y otra fuerza que habrán visto cuando vieron hidrostática en el CBC, que es el empuje. ¿Está bien? ¿Se acuerdan del empuje, no? Es decir, siempre que sumerjo un Sí, nos acordamos porque se cuerpo en un está fluido, cortando. ¿se está cortando de vuelta? Sí. Ok. ¿Qué parte no me escucharon? Lo del empuje. Empuje. Lo del empuje, que siempre que uno tiene un cuerpo sumergido en un fluido, aparece una fuerza de abajo hacia arriba que es igual al peso al volumen del líquido desalojado. No sé si alguna vez escucharon ese sketch de Les Luthiers, o estoy haciendo un viajazo, digamos. ¿Les suena? ¿Conocen Les Luthiers? ¿O son muy jóvenes para eso? Sí, pero es re viejo. Es re viejo, sí, ya sé que es re viejo. ¿Cómo re viejo? Pero conocen el sketch de la gallinita de Eureka, o no nunca lo escucharon. Sí. Bueno, Sí. ahí justamente le da la fórmula del empuje. Está bien, todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Bueno, justamente, cuando uno sumerge un cuerpo aparece una fuerza hacia arriba, ¿qué es eso? Que es la masa del fluido desalojado por la gravedad. La masa del fluido desalojado uno la puede poner como la densidad del fluido por el volumen del cuerpo. ¿Tá? No pasa nada, Valentín. No quisiste decir que somos viejos, pero lo dijiste, así que está grabado. No tenga problema, vamos a tomar nota de ese comentario. No, es una broma, no pasa nada. Así que cuando uno considera solo el peso y el empuje, ¿sí? Entonces el peso menos el empuje, en realidad uno lo puede poner, es lo que se llama el peso aparente. ¿Está bien? Es como uno se siente, cuando estás en la pileta y sentís que pesas menos. Bueno, esa es la idea, digamos. ¿Está bien? Y el peso aparente, que es el peso menos empuje, básicamente es una diferencia entre la masa del cuerpo y la masa del fluido desalojado. ¿Está bien? En particular, si la densidad del fluido es mucho menor que la densidad del cuerpo, entonces la masa del fluido desalojado es mucho menor que la masa del cuerpo y el peso aparente es casi igual al peso. ¿Está bien? En cualquier caso, para simplificar un poco el problema, uno lo puede pensar que tiene dos fuerzas. Una que es el peso aparente, o el peso si puede despreciar la densidad del fluido, y otra que es esta fuerza de rozamiento, que es la fuerza de Stokes, que es una fuerza que es proporcional a la velocidad. Fíjense que en esta constante proporcional aparece una constante K, ¿sí? Que es un coeficiente de fricción que depende de la forma. ¿Está bien? Y acá es un poco lo que les contaba la otra vez, que cuando uno considera una fuerza de fricción viscosa, la forma del cuerpo es muy relevante. Y eso, si lo ponen a pensar, es de experiencia cotidiana, ¿está bien? Porque creo que se los comenté en la clase pasada, pero agarren una hoja de papel y dejen caer una hoja de papel, ¿está bien? Y fíjense cómo cae. Después agarren la misma hoja de papel, o sea, que tengan la misma masa, todo, pero en lugar de dejarla caer así entera, la hacen un bollo. Y fíjense en qué caso cae más rápido. Me siguen el razonamiento, ¿no? Claro, cuando es un bollo cae más rápido. Claro, cuanto más superficie tiene expuesta, entonces más rozamiento. En general, el rozamiento es proporcional a la superficie expuesta. ¿Está bien? Entonces, por eso depende de la forma, porque la superficie, digamos, las formas, la relación superficie y volumen está codificada en la forma. ¿Está bien?
En particular, Stokes calculó este coeficiente exactamente, y eso lo van a ver cuando vean estructura 1, cuando cursen estructura 1. Por eso el paracaídas, muy bien, exactamente, esa es la idea del paracaídas. Esa constante es 6 pi por el radio para esferas, ¿está bien? Y este eta, que es una letra griega que parecía una N con una colita, es lo que se llama la viscosidad. Profe, una pregunta. Decime. ¿Qué unidades tiene ese coeficiente? Ahora no me la acuerdo, pero tiene que tener las unidades para que, porque tampoco me acuerdo de las unidades de viscosidad. Las unidades de viscosidad es una unidad que se llama Poise, pero es una unidad compuesta, ¿está bien? Claro. Después me fijo si querés, pero no, en este momento no me la acuerdo. ¿Está? Te la debo. Entonces, uno puede pensar este problema básicamente como una competencia. Si nosotros decimos, bueno, mira, el peso y el empuje lo puedo pensar como el peso aparente, o sea, como una fuerza que me la tiro para abajo. ¿Está bien? Entonces, uno puede pensar este problema cualitativamente, con los dedos, para hacerse una idea de cómo funciona. Y lo puede ver como una competencia entre dos fuerzas, la que tira para abajo y la que tira para arriba. La que tira para abajo es el peso aparente y la que tira para arriba es el rozamiento viscoso. ¿Está bien? Y la aceleración que va a sentir el cuerpo va a ser como resultado de la competencia entre estas dos fuerzas. ¿Sí? El peso aparente y el rozamiento viscoso. ¿Sí? Fíjese que acá yo estoy ya planteando la ecuación de Newton en la dirección vertical, tomando un sistema de referencia que es positivo para abajo. ¿Está bien? Porque el signo de aceleración es el mismo signo que la del peso aparente. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí. Perfecto. Cualquier cosa me paran, ¿no? Yo hoy voy a hablar un poco rápido porque quiero un poco ponerme al día con las clases, con el cronograma, pero si estoy abierto a que si me estoy yendo de mambo, me avisan y cambiamos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si uno supone que este cuerpo lo suelta desde el reposo, es decir, que a t igual a 0, ¿apareció F? ¿Se cortó de vuelta? Profe, se le trabó un poco el audio. Ok. Me sale que la conexión es inestable, sí. Voy a tener que llamar de vuelta al servicio técnico de Telecentrich. Bueno, ¿ahora estamos en línea de vuelta? Sí, ahora se escucha bien. Ahora sí. Muy bien. Entonces, supongamos, decía, que nosotros este cuerpo lo soltamos desde el reposo y en ese momento apretamos un cronómetro para describir el movimiento. Es decir, que en el momento que apretamos el cronómetro, que el cronómetro marca tiempo 0 y empieza a correr, la velocidad es 0. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento en ese instante? 0. 0. Entonces, la única fuerza que tenemos es la del peso aparente que lo tira para abajo. Si tengo una fuerza que lo tira para abajo, ¿qué va a pasar con la velocidad de ese cuerpo? Va a aumentar. Va a aumentar, y cuando aumente la velocidad, ¿quién también va a aumentar? El empuje. No, el empuje no, el empuje es constante. Rozamiento. La fuerza de rozamiento, ¿está bien? La fuerza de rozamiento viscosa. Entonces pueden ver que a medida que aumenta la velocidad, aumenta la fuerza de rozamiento. Y si el peso aparente se mantiene constante y aumenta la fuerza de rozamiento, ¿quién se va a ir achicando? La aceleración. La aceleración. La aceleración. Que la aceleración se vaya achicando no quiere decir que se vaya frenando, ¿no? Quiere decir simplemente que va aumentando la velocidad, pero cada vez a un ritmo más lento. ¿Sí? Pero a medida que aumente la velocidad, va a aumentar la fuerza de fricción. Entonces, va a llegar un momento en que la fuerza de fricción se iguala al peso aparente. En ese caso, ¿cuánto va a valer la aceleración? ¿Cómo es la Si las pregunta? dos 0. 0, porque si las dos fuerzas que están compitiendo ahora tienen el mismo valor, entonces la aceleración vale 0. Y si la aceleración vale 0, la velocidad en ese punto va a ser constante. Si la velocidad es constante, entonces la fuerza de rozamiento no va a seguir creciendo
y entonces la aceleración se va a quedar 0 para siempre, y eso va a caer a velocidad constante. Esto es la velocidad terminal. Sí, la velocidad límite o velocidad terminal. Entonces, fíjense que esta velocidad límite o velocidad terminal, que es la velocidad de caída en un fluido viscoso, la puedo calcular siguiendo este razonamiento cuando el peso aparente es igual a la fuerza viscosa. O sea, el valor de velocidad que hace que la fuerza viscosa sea igual al peso aparente es el valor de velocidad límite o velocidad terminal, que para una esfera de radio R lo puedo escribir de esta manera. ¿Está bien? Entonces, uno puede ver acá con los dedos que si ahora, digamos, si uno tiene una caída libre, el cuerpo, cualquier cuerpo, se acelera siempre con la misma aceleración. ¿Está bien? Eso está muy bien para hacer nuestras cuentas, pero claramente si eso fuera siempre así, como dijeron por ahí, no existirían los paracaídas. ¿Está bien? Justamente el paracaídas hace uso de que hay cierta forma que hace que la fuerza de rozamiento sea mucho más grande que si el paracaídas está cerrado, y eso llegue a una velocidad límite razonable que a mí me permita descenderse me permita alcanzarla en un tiempo que no me mate y además que sea un valor seguro. Es decir, uno tiene que diseñar un paracaídas para que la velocidad límite la alcance antes de tocar el suelo. Y al mismo tiempo que esa velocidad límite tenga un valor razonable, cosa que no me rompa las piernas cuando llegue. ¿Se ve la idea, un poco la física del problema mirando con los dedos? Sí, sí, Buenísimo. Entonces acá les dejo un ejemplo, se lo dejo en el apunte que está subido, que es un poco cómo calcular la velocidad límite para una gota de agua. Simplemente es reemplazar por estos valores, y estos valores los pueden buscar en Google y pueden estimar cuánto es la velocidad con la que caen las gotas de lluvia. ¿Está bien? Es una cuenta que pueden hacer ustedes tranquilamente. ¿Sí? Y prefiero seguir así. A seguir así, ¿cuál es la idea? La pregunta que voy a plantear ahora es, ¿puedo obtener una expresión para la velocidad en función del tiempo para una partícula que cae en un fluido viscoso a partir del reposo? ¿A partir de conocer la ecuación de Newton? La respuesta obviamente es que sí. Para simplificar un poquito el problema, ¿está bien? Lo cual lo vamos a hacer sin perder mucha generalidad, vamos a suponer que la densidad del fluido es mucho más chica que la densidad del cuerpo y por lo tanto podemos despreciar el empuje frente al peso y la masa aparente es igual a la masa. ¿Está bien? Es decir, que despreciamos el empuje, básicamente. Es una aproximación razonable para una caída en la atmósfera, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, tomo un sistema positivo para abajo, todas las fuerzas que tengo, que son estas dos, la tengo metida en la dirección vertical. Entonces, si escribo la ecuación de Newton para este problema, me queda que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este único eje es m por g para abajo y la fuerza viscosa para arriba. ¿Está bien? La suma de esas fuerzas es igual a masa por aceleración. Con estas condiciones iniciales, que la velocidad a tiempo cero es igual a cero. Si además escribimos que la aceleración es la derivada temporal de la velocidad, ¿esto qué tipo de ecuación es? ¿Una diferencial? Una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque es la primera derivada. Porque solo está involucrada hasta la primera derivada de la función que es incógnita acá. La función incógnita de esta ecuación, ¿cuál es? Claro, la velocidad en función del tiempo. La velocidad en función del tiempo. También, y fíjense que además es una ecuación diferencial lineal, es decir, la velocidad y sus derivadas aparecen siempre en forma lineal, o sea, multiplicadas por coeficientes constantes. ¿Está bien? Claro, no como la otra vez que teníamos seno. Claro, exactamente. La otra vez aparecía entre un seno, exactamente, en la de Casquet. ¿Sí? Entonces, como les decía al principio de la clase, justamente esta es la gran diferencia entre lo que uno veía en el CBC y probablemente en la secundaria y como la ve acá. ¿Está bien? Es decir, ahora, digamos, el principal
el principal producto que me dan las leyes de Newton, cuando uno la aplica para estudiar un problema a partir de interacciones, es una ecuación diferencial que me puede dar algún tipo de función que me sirve para describir el movimiento de los cuerpos. ¿Está bien? Entonces ya no es una ecuación algebraica, sino es una ecuación diferencial. Y realmente me interesa porque esa ecuación diferencial lo que me da justamente es una descripción completa del movimiento. ¿Está bien? Entonces, en general, la idea va a ser tratar de obtener una ecuación diferencial de los problemas que planteemos y resolver esa ecuación diferencial en la medida que podamos. ¿Está bien? Esa o alguna aproximación. Entonces, en este caso, yo lo primero que hago, digo, bueno, voy a resolver esta ecuación diferencial, no creo que me resulte muy difícil, paso la masa dividiendo de la izquierda para la derecha, entonces me queda este coeficiente acá, luego saco este coeficiente, un poco ya pensando en cómo resolver la integral, saco este coeficiente de factor común, entonces al sacar este coeficiente de factor común, me queda, lo saco con el signo ya negativo, entonces la velocidad me queda positiva y me queda todo esto negativo, ¿está bien? Simplemente es multiplicar la g por el inverso de lo que saqué como factor común, y una vez que tengo esto acá, todo lo que tiene velocidad, que es este paréntesis que está acá, lo paso dividiendo para donde integro con la velocidad. Y de este lado integro solo el tiempo. Y dejo la constante acá afuera. La saco de la integral. ¿Está bien? Entonces, ¿entre dónde integro? Entre t igual 0 y t. Y si entrego t igual 0, esta integral tiene que tomar el valor que tomaba la velocidad, t igual 0, que era 0 también, ¿se acuerdan? Y este valor que es el valor de la velocidad a tiempo t. De vuelta, para no confundir el extremo de la integral con la variable de integración, primo lo de adentro, y básicamente, esta es una integral directa, es un logaritmo, o sea que cuando yo integro lo de la izquierda, lo que me queda es el logaritmo de esto, que está acá, y a la derecha es integrar una constante, está bien, o sea que me da una función lineal. Cuando aplico regla de Barrow, está bien, tengo que hacer el logaritmo de esto evaluado en b' igual a b, y el logaritmo de esto evaluado en b' igual a 0. Me queda la diferencia de los logaritmos. La diferencia del logaritmo siempre la puedo escribir como el logaritmo del cociente, si lo recuerdan, y esto es igual hasta acá, a lo que tenía antes a la derecha. ¡Asa ese perro! Bueno, ¿me siguen hasta acá o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien o se pierden con las cuentas? No, estamos bien, ¿no? Una pregunta arriba, la de factor común, no la entendí. ¿Cómo queda la pregunta? Ahí. Acá, Sí. fíjate, yo saco factor común menos k. ¿Por qué lo hago esto? Porque ya lo hago para que esta integral me quede directa y la pueda hacer directa sin sustitución. ¿Está bien? Entonces, saco factor común menos k por eta por m. Y entonces, como esto multiplica a b, esta b me queda acá positiva. Y lo que me queda acá es justamente, me tiene que quedar algo que si yo multiplico por esto, si yo hago menos k por eta por m y lo multiplico por esto que está acá, me tiene que volver a dar g. ¿Está bien? Claro, sí, sí, sí. Ahí está. Entonces Sí. me queda el m, digamos, entonces si yo saqué el m de abajo, me queda un m arriba, si saqué un k de arriba, me queda un k para abajo y así. Es decir, esto está bien. ¿Por qué está bien? Porque si yo hago esta distributiva, me queda lo de arriba. ¿Lo ves, Franco? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Entonces, tengo esto de acá, integro, ¿está bien? Perdón, despejo, para despejarlo dentro de un logaritmo, lo que tengo que hacer es componer con la exponencial, compongo con la exponencial, acá me queda este cociente, acá me queda e a la menos k por eta sobre m por t, este menos mg por kn lo paso acá multiplicando, después, justamente es el mismo término que que lo paso sumando, lo saco de factor común y me queda, fíjense acá, qué linda expresión para la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Me queda esa constante, ¿la reconocen de algún lado esta constante? O sea, es el peso dividido las constantes, ¿no? M por G sobre K por eta, si se fijan un poquito más para arriba, M por G sobre K por eta, ¿quién era la velocidad límite? ¿Está bien? Como bien señala Hernán. Entonces, esta es la velocidad límite,
Y después hay otra cosa que uno tiene que tener en cuenta, es que cuando uno tiene una exponencial, el coeficiente de la exponencial tiene que ser adimensional. ¿Sí? No tiene que tener dimensiones. Entonces, para que esto sea adimensional, se cortó de vuelta porque me dice que mi conexión es inestable. Sí, se corta, se corta. ¿Ahora estamos? Sí, profesor. No. Sí. Bueno, ¿me siguieron con que este exponente tiene que ser adimensional? O sea, el coeficiente Sí, Está cortando, vuelvo. todo lo que tengo arriba de la exponencial tiene que ser dimensional. Por lo tanto, menos k por eta sobre m tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo. ¿Sí? Y esto tiene que tener unidad de velocidad, que es la velocidad límite. Entonces, yo esto lo puedo expresar de esta manera. Esta es la velocidad límite y esto lo puedo expresar como 1 menos e a la menos t sobre tau, donde llamo tau al cociente de la masa de la masa sobre el de la masa sobre k por eta. por ¿Está bien? Entonces, eso tiene que tener unidades de tiempo. Y esto nos dice dos cosas. Bueno, primero, que si yo grafico sabiendo lo que sabemos de análisis de funciones, cuando graficamos la velocidad en función del tiempo, esta es una función exponencial creciente que arranca en 0 y se acerca asintóticamente a la velocidad límite. ¿Está bien? Porque solamente va a alcanzar la velocidad límite cuando el tiempo tiende a infinito. valga 0. Claro. Cuando el tiempo valga 0, la velocidad es 0. ¿Está bien? Porque e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, y la velocidad, en tiempo 0, la velocidad es 0. Pero cuando el tiempo vaya teniendo infinito, e a la menos infinito tiende a 0, y esta velocidad tiende a la velocidad límite. Entonces, lo primero que vemos acá es que lo que habíamos dicho, que la velocidad, esto se acerca a la velocidad constante, Mirá vos. y baja velocidad constante, no es cierto. ¿Está bien? Simplemente se va acercando asintóticamente a la velocidad constante. ¿Sí? Ahora, lo que puede pasar es que la diferencia entre la velocidad que tiene y la velocidad límite sea tan chiquita que uno no la pueda medir con una precisión, no la puede distinguir de la velocidad constante. ¿Está bien? No discutan. Profesor, una consulta. Decime. ¿Qué dice al lado de tau tiempo característico? Tiempo característico. Lo otro importante Gracias. acá es que cuando uno tiene una exponencial, las exponenciales tienen asociado un tiempo característico que tiene que ver con la constante que está acá arriba, que es esto que está acá, con la constante que hace dimensional el exponente. Ese tiempo característico me da una idea de la escala, de tiempo en la cual esta exponencial crece. ¿Está bien? O sea, fíjense que esta expresión que está acá, yo la puedo poner en estos términos, como la velocidad límite por 1 menos e a la menos t sobre tau. Y esto me dice que, independientemente de cómo yo mida el tiempo, que la forma relevante de medir el tiempo no es tanto en segundos o en horas, o no me importa, sino en unidades de tiempo característico. ¿Sí? Lo que me dice es que en un tiempo característico, la velocidad va a ser el 63% de la velocidad límite, y en 3 tiempos característicos, la velocidad va a haber alcanzado el 95% de la velocidad límite. Y en 10 tiempos característicos, ¿está bien?, va a alcanzar el 99,995% de la velocidad límite. ¿Está bien? Exactamente. Entonces, si yo quiero diseñar un paracaídas, lo tengo que diseñar de manera tal de que básicamente en 3 tiempos característicos sean más cortos que la velocidad a la que uno caería desde el avión. ¿Está bien? Es decir, que uno alcance un valor muy cerca a la velocidad límite antes de que me rompa las piernas contra el suelo. ¿Está bien? Y además,
tiene que alcanzar una velocidad límite cuyo valor no sea un valor muy grande. Y fíjense que todo eso se hace justamente manipulando esta constante K, que es la que tiene que ver con la relación entre volumen y superficie de los cuerpos. ¿Está bien? Pero lo que le quiero decir es que la escala de tiempo de mi problema depende justamente de cómo es este tiempo característico. Entonces, la diferencia, si este tiempo característico fuera muy grande, yo puede ser que en un tiempo de caída razonable, por ejemplo, si yo tiro una piedra de una terraza, yo no logre diferenciar la separación de esta curva respecto de lo que yo esperaría para una caída libre. Es decir, lo que me cambia entre una pluma cayendo en una hoja de papel y una bala de cañón es simplemente este tiempo característico. ¿Está bien? Si este tiempo característico es mucho más chico que el tiempo de caída, entonces yo lo voy a ver rápidamente cayendo a velocidad constante. Y si este tiempo característico es mucho más grande que el tiempo de caída, bueno, yo lo voy a ver como una caída libre. ¿Sí? Entonces, despreciar el rozamiento del aire, de alguna manera, es diseñar un cuerpo cuyo tiempo característico haga que yo, durante el tiempo que estoy viendo mi experimento, no pueda llegar a ver el rozamiento con el aire. Y acá el rozamiento con el aire se expresa en la forma en que esta curva se separa de la línea recta que uno esperaría en una caída libre. ¿Se entiende un poco el razonamiento? Sí, sí. Y esto de los tiempos característicos van a ver que va a ser muy importante para los temas que vienen, ¿está bien? Sobre todo cuando veamos oscilador amortiguado y ese tipo de cosas. Bueno, esto era un poco el final de la clase pasada. Y si pasamos ahora al tema de la clase de hoy, el tema de la clase de hoy es... ¿Eso de qué libro lo sacaste? Lo que acabas de hablar. ¿De qué libro de la bibliografía? O sea, es que no me acuerdo, porque... Porque creo que el Alonso lo leí, pero no estaba, creo igual. Lo saqué, o sea, cuando preparé estas clases, tenía un montón de libros abiertos, y hay cosas que no estaban en los libros y que yo básicamente las fui aprendiendo a lo largo de la carrera, cuando estaban en los libros como yo las recordé, en los libros que tenía a mano, digamos. Así que, pero si querés después busco un libro que esté así, te lo paso, digamos. Dale, genial. ¿Está bien? Bueno, ¿preguntas hasta acá o estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy, el tema de la clase de hoy, es el movimiento oscilatorio, el movimiento armónico simple o lo que se llama el oscilador armónico. ¿Está bien? Y en particular es un tema de interés porque los movimientos periódicos, permítame preparar esto, los movimientos periódicos o las cantidades que varían periódicamente es algo que es muy recurrente en la física, aparece en muchos aspectos, no solo de la física, sino de un montón de ciencias, y entonces es de mucho interés estudiarlo, digamos. ¿Está bien? Nosotros, como estamos en esta parte de la materia, nos vamos a, en principio, circunscribir a movimientos periódicos. Movimientos periódicos son movimientos que, justamente, como su nombre lo indica, se repiten cada cierto tiempo característico. Y ese tiempo característico se lo llama periodo. ¿Sí? Ejemplo de movimiento periódico es el péndulo, ¿sí? Ya lo vieron en clase, ¿está bien? Algo que siempre vuelve a la misma posición. Tengo un péndulo ideal, que es como lo vemos ahora nosotros, es una masa puntual colgando a través de una soga ideal de un techo, ¿está bien? Y esto describiendo oscilaciones alrededor de la vertical, si uno puede despreciar el rozamiento con el aire, este movimiento se repite cada un cierto periodo tau. ¿Está bien? Otro que vieron en el CBC y que lo vamos a ver ahora con detalle, es cuando uno agarra una partícula de masa m y la sujeta con un resorte ideal, fija el extremo de ese resorte, estira o comprime la partícula contra el resorte, es decir, deforma el resorte, lo suelta, y si uno puede despreciar el rozamiento con el aire, lo que encuentra es que esta partícula oscila
con una oscilación que, bueno, si uno pudiera expresar el rozamiento, esa oscilación sería eterna. Así que ese movimiento se repite cada un cierto periodo de tiempo. Y otro movimiento periódico, que ya hemos visto y también lo vieron en el CBC, es el movimiento circular uniforme. También es una partícula que se mueve en círculos que cada cierto tiempo vuelve a la misma posición. ¿Está bien? ¿Qué tienen en común estos movimientos? Ahora lo vamos a ver entre esta clase y la que viene, ¿está bien? Tienen en común que bajo ciertas circunstancias todos pueden ser descritos por un mismo set de ecuaciones. ¿Sí? Es que estas oscilaciones son similares. Entonces, pensemos esto, digamos. Agarremos un movimiento circular uniforme, supongamos que tenemos una partícula que describe esta trayectoria que está descrita por este círculo. Pongo un sistema de referencia cuyo origen está en el centro del círculo y por lo tanto los vectores posiciones tienen todos el mismo módulo que es el radio del círculo. ¿Sí? Supongamos que en el momento que aprieto el cronómetro la partícula está en esta posición a tiempo cero, está formando un ángulo phi con la horizontal. Ese ángulo inicial lo vamos a llamar la fase. ¿Sí? O sea, en ese momento, ahí la partícula está en esa posición y se sigue moviendo con velocidad angular constante. ¿Está bien? Omega es la velocidad angular. Si omega es la velocidad angular, luego en un tiempo t que es mayor que 0, me paré porque me dice que your connection... No fuiste vos. Me dice que mi conexión a internet es inestable. Sí, se había cortado. Ok. Hasta acá que esta es la posición a tiempo cero y que phi es el ángulo que forma inicialmente, ¿me siguen? Sí. ¿Sí? Que si yo espero un tiempo t, digamos, si esto se viene moviendo con velocidad angular constante, entonces después de un tiempo t, esta partícula va a estar, si está haciendo un movimiento circular uniforme, esta partícula va a estar acá, este va a ser el vector posición. El ángulo que forma, que es esto que está acá, que es lo que yo llamo tita de t, es el ángulo tiempo t, lo puedo escribir como el ángulo inicial más lo que cambió el ángulo inicial. Lo que cambió el ángulo inicial es omega por el tiempo. ¿Está bien? Esto es porque el omega, que básicamente es la variación angular dividido el tiempo que tarda en variar, es constante, entonces el delta tita lo puedo escribir como omega por delta t. Entonces el ángulo tiempo t lo puedo escribir de esta manera. ¿Me siguen? ¿Eso lo ven? Sí. Sí. Si no lo ven, díganme. Sí, es como un MRU, digamos. Es como un MRU pero angular. ¿Está bien? Entonces, si este es ese ángulo, fíjense, yo quiero escribir las coordenadas, fíjense que si yo quiero escribir cuánto vale la coordenada x de t, simplemente tengo que mirar este triángulo rectángulo y decir que x de t es lo que mide la hipotenusa, que es el radio, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es omega t más phi. Así que la coordenada x a un tiempo t la puedo escribir de esta manera. ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Y la coordenada y cómo me quedaría? Y lo mismo con el seno. Lo mismo con el seno. ¿Está bien? Entonces, fíjense que entonces, lo que les quiero mostrar acá es que si esta partícula se mueve con un movimiento circular uniforme, la coordenada x la puedo escribir con una función trigonométrica simple, que es el coseno, y la coordenada y también con una función trigonométrica simple, que es el seno. ¿Está bien? La coordenada x de posición tiene una posición máxima, que es el valor del módulo del vector posición. ¿Está bien? O sea, la coordenada no puede ser nunca más grande que el módulo. O sea que la amplitud del movimiento viene dada por el radio. ¿Está bien? La amplitud de la coordenada x, el máximo valor que puede tomar la coordenada x es el radio del círculo. Y además, esta coordenada x va a oscilar con un tiempo característico. ¿Sí? Esto se repite cada un cierto periodo, que lo puedo calcular como 2pi sobre omega. ¿Estamos bien?
Es decir, que las oscilaciones de las coordenadas X, si uno mira las coordenadas X e Y, ve que las coordenadas X e Y oscilan de la misma manera que lo haría una partícula atada a un resorte. ¿Okay? Y esas oscilaciones se describen con funciones periódicas simples, que son el seno y el coseno, que son lo que se llaman las funciones armónicas. ¿Sí? Por lo tanto, el movimiento armónico simple, en general, se define básicamente el movimiento armónico simple más, ¿sí? O el oscilador armónico, como un movimiento en el cual la posición en función del tiempo está descrita por una función armónica simple, por una función seno o una función coseno. ¿Sí? Es decir, cualquier movimiento cuya posición en función del tiempo o cualquier variable cuya oscilación sea descrita por una función coseno de este tipo, A por el coseno de omega t más phi, o, como se comportaría la componente I, seno de omega t más una fase phi prima, ¿está bien? Decimos que es un movimiento armónico simple. Y otra cosa más, ustedes saben que la diferencia entre el coseno y el seno es simplemente desplazar el coseno hacia la derecha. O sea que si yo el coseno lo desplazo pi sobre 2 hacia la derecha, lo que tengo es un seno. ¿Está bien? O sea que una función seno es igual a una función coseno, nada más que con una fase que difiere de la fase del coseno en pi sobre 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué definimos? Dijimos que un oscilador armónico o un movimiento armónico simple es un movimiento cuya posición en función del tiempo está descrito por una función coseno o por una función seno, y el valor que puede tomar esa posición está acotado entre un valor máximo y menos ese valor máximo. Ese valor máximo, que llamamos amplitud, es lo que decimos que es la amplitud del movimiento armónico simple. ¿Está bien? Y este tiempo se repite, este movimiento se repite cada un periodo tau, que lo podemos escribir como 2pi sobre omega. Tengo una pregunta, profesor. Venga. Mándale vos, Juan, si que estabas vos primero. Bueno, ahí phi menos phi prima, ¿no tendría que ser igual a pi sobre 2? Es igual a pi sobre 2, sí. Totalmente. Tienes razón. Gracias, Juan. ¿La otra pregunta cuál era? Sí, capaz queda como una curiosidad, pero ¿por qué se le dice armónico? No me acuerdo. Te soy sincero. Creo que tiene que ver con que esta función son senos y cosenos y no me acuerdo. Te averiguo. Me lo anoto acá. Ok, gracias. Capaz De nada, tenía que ver está bien, está bien. Con los armónicos que tiene la función, me imagino, pero capaz no es por eso. No lo sé, no lo sé. Tendría que... Claro, yo me imagino que algo capaz con las series de Fourier y los armónicos, pero bueno, no a ver, sé si será eso. las funciones, sí. O sea, las funciones seno y coseno son funciones que digamos, que a medida que cambia la frecuencia, son funciones que son ortogonales entre sí, y entonces vos lo puedes usar como una base para describir una función cualquiera en un espacio, por ejemplo, en una descomposición de Fourier. ¿Está bien? Pero no sé si es eso, o si, como dice Juan Marcos en el chat, si tiene un trasfondo musical, ¿está bien? De hecho, estoy seguro que esto está asociado a la música más que cualquier otra cosa y que todo lo que pensamos de Fourier, todo eso viene de la música. Bueno, acá Facundo, ¿tenemos que cliquear o nos podés decir lo que nos mandaste, Facu? Ahí te digo. Ah, no lo miraste, lo mandaste el link, pero no lo miraste. Sí. No copié, no Nos engañaste. no lo iba a leer en inglés. Perdón. ¿Por qué no? Le como el culo. No importa.
The motion is called harmonic because musical instrument make such vibration that in turn case corresponding some wave in air. Okay. Porque las vibraciones del aire armónicas tienen el mismo tipo de función, seguramente. Sí, pero bueno, nada, me parece Sí, no, profe. no- Ah, una- Eso Era- es porque los armónicos en la música son octavas. Son Profe. octavas Claro. de la misma nota en Acá vibraciones. lo que Diferentes dice, vibraciones. lo que pasé es que se llama oscilador en el momento, o sea, a cualquier cosa que sea sinusoidal, o sea, que tenga que ver con un seno o un seno corrido, que sería el coseno, a una amplitud constante, frecuencia constante, Eso se le llaman armónicos. y cualquier tipo de repetición periódica se llama armónica, ya sea damping, underdamping, eso es de música. Claro. Y los péndulos, los resortes y los sistemas acústicos son análogos a los circuitos RLC, que son los que... Sí, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, por supuesto. O sea, una vez que uno describe una vibración, los movimientos periódicos después son análogos. Nosotros no vamos a ver descomposición en Fourier acá, pero lo van a ver en física 2, pero ahí bueno, van a ver que las funciones armónicas, o sea, unas funciones senos y cosenos, uno la puede poner como, puede ser una base de senos y cosenos para cualquier función periódica, y eso es lo que es la aproximación de Fourier, ¿está bien? O sea, que básicamente cualquier función periódica la puedes componer en una serie de senos y cosenos. ¿Está bien? Pero bueno, ¿por qué las llaman armónicas? Digamos, la raíz de esa pregunta no la sé exactamente, pero bueno, la analogía viene por ahí. ¿Está bien? Profe, Decime, Gabriel. un comentario cortito sobre eso. Venga. Hace años, en la acústica, se acostumbraba a decir, en realidad, bueno, es lo que usted está diciendo, que termina siendo la base de Fourier y demás. Pero antes en la literatura de física se decía que es así, ¿no? Que un tono puro, definida por una senoidal pura, había una discusión sobre la terminología, si era el primer armónico. Un tono puro no tiene armónico, por definición. Entonces se decía que el tono puro se lo consideraba el primer armónico. Claro. En libros de hace 50 años. Sí, cuando claro. se empezó a estudiar la acústica práctica. Entonces, había autores que decían, el tono puro es el primer armónico, o el armónico fundamental. Después los franceses empezaron en el año 50, empezaron a decir que el primer armónico era la frecuencia doble. Y bueno, y la literatura quedó así, entre franceses e ingleses quedó el armónico o el tono fundamental, y el primer armónico es el doble de frecuencia. El tercero es el triple. Tenemos armónicos superiores, que son los que son Claro. múltiplos enteros de frecuencia, pero bueno, Claro. en algún lado Pero hay un coso de raíz que es por qué se le llama armónico, digamos, que es lo que no sé responderles. Claro, y quedó de eso, de que el tono, en la literatura antigua se decía que el tono fundamental, que hoy diríamos que es el tono puro, se le decía armónico, se lo llamaba el primer armónico. Después algunos dijeron, bueno, que no era armónico, y quedó ahí. Pero, sí, pero básicamente... Eso. Hay un libro, el viejo libro de acústica, el Veranet. Epa, ¿me corté yo o se cortaron ustedes? ¿Hola? Me fui. Hola, creo que Sí, volví. se corta un poco. Hola, se cortó mal. ¿Me escuchan ahora? Sí. Muy bien. Bueno, como verán, mi conexión voy a tener que hacer algo, voy a tener que volver a llamar al técnico o hacer algo. Pero bueno, cuando tengamos clases híbridas esto no va a pasar, así que espero. En la facultad la conexión de internet va a ser mejor. Bueno, no importa, en cualquier caso, las funciones armónicas, o sea, las funciones que son senos o cosenos puros, se corresponden en lo que en música son los tonos puros, y lo que digamos, cualquier función periódica uno la puede, digamos, forman una base ortonormal en la cual uno puede descomponer cualquier función
periódica en una base de senos y cosenos. Eso lo van a ver en física 2, cuando aprueben física 1 el cuatrimestre que viene, que lo cursen. Y ahí se van a divertir mucho con esto. ¿Está bien? Así que yo voy a pasar un poco, les voy a dar las bases para que a ustedes física 2 les resulte más sencillo. ¿Está bien? Y para eso vamos a meternos en un poco en las características del movimiento armónico simple o del oscilador armónico. ¿Está bien? Entonces, definimos oscilador armónico como una función, como un movimiento armónico simple, como un movimiento en el cual su comportamiento en el tiempo es descrito por una función coseno o por una función seno. ¿Sí? Veamos qué características tiene esto. ¿Está bien? Imaginemos que tenemos una función x de t que es descrita por una función seno como la que tengo acá, la que yo llamé la expresión 2a. Y yo la derivo. ¿Está bien? Si yo la derivo, ustedes saben que la derivada del seno es el coseno. ¿Está bien? Cuando derivo esto respecto del tiempo, entonces tengo que derivar primero la función de afuera, que es la función seno, como una función coseno, y después la función de adentro y me saco un omega para afuera. ¿Está bien? Esta derivada la entienden bien, ¿no? ¿O quieren el detalle? Sí. Se entiende. Ok. Si hace falta el detalle, me avisan, ¿eh? Yo le meto con esto porque imagino que son cosas que ustedes saben y no los quiero aburrir, ¿está bien? Pero si ven que estoy asumiendo cosas que no debería estar asumiendo, me avisan, dicen, no, profe, yo eso no lo sé, Pablo, esa parte repetímela y vamos para atrás, ¿está bien? Entonces, derivo, me da un coseno, vuelvo a derivar, ¿está bien? Y fíjense que acá me equivoqué. Acá debería ser el seno, ¿está bien? O sea, derivo el coseno, derivar el coseno es menos el seno. ¿Está bien? Y cuando derivo me vuelve a aparecer un omega cuadrado. ¿Qué ven de similar entre la función x y la función x derivada dos veces? O sea, entre la posición en función del tiempo y la aceleración. ¿Qué ven de similar? La aceleración en función de tiempo es menos omega al cuadrado por la posición según el tiempo. Exactamente, ¿está bien? O sea, la parte que tiene la dependencia temporal son iguales y lo que difieren es en lo que está multiplicando al seno, que es, acá tengo un menos omega cuadrado, ¿está bien? Es decir, que si yo multiplico la ecuación 2a por omega cuadrado y le sumo las 2c, ¿sí? Hago x de t por omega cuadrado y le sumo x dos puntos de t, ¿qué me va a dar eso? Chan, chan. ¿Seguro, Luis? Luis tiene un 0 así como definitivo. ¿Cuál fue Ezequiel la lo pregunta? apoya. ¿Juan? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿qué pasa si yo a la ecuación 2a la multiplico por omega cuadrado y le sumo, las 2c? ¿Qué me da eso? ¿Todo cero? ¿Seguros? Sí, señor. Efectivamente, si yo multiplico esto por omega cuadrado y sumo acá, esto me da esto. Sí, que x dos puntos más omega cuadrado por x es 0. ¿Y esto qué es? ¿Esto lo vieron en el CBC? Oh, me dice Maxi que no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0, Maxi? No, pero acá fíjate que me había equivocado yo cuando... esta porque yo soy un papa frita acá. Me equivoqué, ¿está bien? Puse que la derivada del coseno es el coseno. Y no, es menos el seno. ¿Está bien? Sí, si hubiera dejado el coseno, no, pero lo hice mal. Es menos el seno. ¿Está? Entonces, ¿qué es esto? Que recuadra en rojo. En la ecuación 3. ¿Es una ecuación de qué tipo? Diferencial de vuelta. Es una ecuación diferencial.
¿Está bien? Es la ecuación diferencial del oscilador armónico. Es una ecuación diferencial cuya solución, el x de t, es lo que describía la posición en función del tiempo de algo que está oscilando de forma armónica. ¿Está bien? O sea, esto es la ecuación diferencial del oscilador armónico. ¿Sí? Es una ecuación diferencial lineal, homogénea, porque está igualado a cero, de segundo orden, porque tengo hasta la segunda derivada temporal, ¿está bien? Cuya solución podría ser a por el seno de omega t o a por el seno de omega t más phi o a por el coseno de omega t más phi prima, más otra fase. ¿Está bien? Cualquiera de estas dos, y lo pueden probar ustedes de tarea, es solución de la ecuación 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? La definición de oscilador armónico. Un oscilador armónico, entonces, es un... Pero la vimos al revés de lo que vimos antes. Antes veíamos las leyes de Newton, ¿está bien? Y cuando veíamos las leyes de Newton, aplicamos la segunda ley de Newton, y esa segunda ley de Newton la integramos de alguna manera y sacamos la ecuación. ¿Está bien? Ahora vamos a ver bajo qué circunstancias, en qué condiciones dinámicas, me aparecen este tipo de ecuaciones de Newton. ¿Está bien? Pero si me aparecía esta, quizás es un poco difícil de encontrar la solución, entonces lo que en esta parte hicimos el camino inverso. Primero les presenté la definición del oscilador armónico a partir de cómo es la posición en función del tiempo y después cómo a partir de esa función se obtiene la ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál es? La siguiente pregunta es, ¿en qué circunstancias de física aparece la ecuación del oscilador armónico, lo que llamamos el movimiento armónico simple? ¿Sí? Y vamos a ver que esto aparece cuando tenemos fuerzas elásticas lineales. Es el caso más sencillo. Eso lo vamos a ver dentro de 2 clases, sí. Vamos a ir de a poco, ¿está bien? Hernán, te estoy contestando a vos, Hernán. Efectivamente, si uno sabe números complejos, sabrá que uno puede meter con esto la exponencial compleja, pero vamos a ir paso a paso, ¿está bien? Como ya nos dijo el maestro Mostaza Merlo, y no nos vamos a apurar, ¿está bien? Que haya citado a Mostaza Merlo como maestro no quiere decir que sea hincha de Racing. Les aviso por si a algunos se le ocurre confundirme con un hincha de Racing, ¿está bien? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe, ahí dice lineales porque es como lineal de grado 1, ¿no? La fuerza elástica, la expresión. Ahora vamos a ver por qué es lineal. Ah, ok. Básicamente, por lo siguiente. O sea, veamos las fuerzas elásticas lineales son las que corresponden. No es un tono de ofensa, por ser Racing Club. El tono de ofensa es por, digamos, no es un tono de ofensa. ¿Está bien? Es un tono de que no soy de Racing. Que sea un tono de ofensa podría confundirme aún peor que fuera del rojo, lo cual estoy más lejos de ser rojo que de ser de Racing. ¿Sí? De hecho, yo fui a un colegio secundario que estaba en Avellaneda y estaba al lado de la cancha de Racing. Y a 200 metros de la cancha Independiente. Y tenía muchos amigos que eran hinchas de Racing, hinchas de Independiente, así que yo me la pasaba yendo a la cancha a ver a Racing o Independiente. ¿Sí? Soy de un equipo de primera división. ¿Cuántos equipos hay en primera división ahora, en este torneo? ¿Quién me puede responder esa pregunta? 20 más N. 20 más N. 26. ¿Está bien? Con N tendiendo a 0, ¿no? Les en doy los próximos campeonatos. 22. Sí, vamos a ver. Les doy 22 oportunidades para que digan de qué equipo soy y no van a acertar. ¿Está bien? Pero pueden ir tirando en el chat y la vamos contando. Ah, pero está en Mi equipo está en primera. Peñarol dice uruguayo, señores. De ninguno. Cuando aparezca les digo. Cuando aparezca en el chat les digo. Hasta ahora le vienen errando, ¿eh? De Huracán era mi papá y mis hermanos. Para Martínez primera está en la B. división. Primera división. Estamos en la A. Sí. Ok. Saca chispa. O sea, Franco, De Talleres. te voy a rajar de la materia, ¿eh? Talleres.
Talleres tampoco. No, no soy de Talleres. No soy de Talleres. Me falta acento para ser de Talleres. Aldo Civi, no. No podría ser Aldo Civi. No sé, es raro ser Aldo Civi, ¿eh? No, no. Patronato. ¿Cómo alguien se haría de Patronato? Platense ya lo dijeron. No, no. Arsenal. Qué sé yo, no sé. Tenés que tener corazón para ser Arsenal. Hay una Defensa y Justicia acá, mirá que bien. No, Boca, antes de ser de Boca me corto un brazo. Bueno, sigan tirando, me avisan, yo les voy diciendo. Cursionista, Diego, Cursionista no está en la campeón. No, hasta ahora están superando, les dije que no iban a acertar, Olimpo tampoco está en la. Bueno, volvamos a la. De Unión. No, de Unión tampoco. Está apareciendo y después al final de la clase hacemos. Sigamos. ¿Está bien? Entonces, una fuerza elástica es lineal cuando esa fuerza elástica es proporcional a la deformación del resorte. ¿Está bien? Esa es una fuerza lineal y los resortes que hacen fuerzas lineales se les llaman resortes ideales. ¿Está bien? Como la fuerza elástica es una fuerza restitutiva, también es una fuerza que siempre tiende a volver el resorte a su longitud en reposo, es decir, que si nosotros estiramos el resorte tiende a comprimirse, si lo comprimimos quiere estirarse, entonces la forma de escribir esto, la forma de decir que la fuerza es proporcional a la deformación y a su vez opuesta a ellos, es decir, que la relación vectorial entre la fuerza, entre el vector fuerza y el vector de deformación es un signo menos. Este menos quiere decir efectivamente que eso es opuesto. ¿Está bien? O sea, la fuerza elástica es menos K por la deformación. ¿Sí? Viví en Banfield, pero no soy de Banfield. Muy bien. Entonces, el caso más simple para escribir la fuerza elástica es pensar un problema en el cual tengo un resorte ideal. Un resorte ideal está caracterizado por dos parámetros. Una constante K que me dice cuál es la relación entre la fuerza y la deformación, que básicamente me dice, es una medida de la dureza del resorte. ¿Está bien? Cuanto más grande es K, más fuerza necesito hacer para comprimir o estirar un resorte una dada distancia. ¿Está bien? Y también la otra característica del resorte es su longitud en reposo L0. Entonces, un resorte ideal está caracterizado por estos dos valores, K y L0. Supongamos entonces que ese resorte, uno de sus extremos lo fijamos a una pared y el otro extremo lo fijamos a un cuerpo puntual de masa M. ¿Está bien? Y elegimos un sistema de referencia cuyo origen sea en la pared. Entonces, si esto es así, fíjense entonces que directamente la posición del cuerpo está directamente relacionada con la longitud del resorte. ¿Sí? En el caso en que el resorte está en reposo, el cuerpo va a estar en una posición x0, que si el resorte no está estirado ni comprimido, o sea, está el resorte en reposo, en este caso la fuerza elástica es 0. Si no, nosotros llevamos al cuerpo a una posición que esté a la derecha de x0, es decir, que estiramos el resorte, o sea, llevamos a esto una posición x mayor que x0, la fuerza elástica, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo, porque si es una fuerza restitutiva, la fuerza va a apuntar hacia la izquierda, ¿está bien? Y si en cambio llevamos al cuerpo una posición X que esté a la izquierda de X0, o sea, que esté más a la izquierda, que sea más chica, el resorte va a estar comprimido, la posición X del cuerpo va a coincidir exactamente con la longitud del resorte, y en este caso la fuerza del resorte, bingo para Lucas, la fuerza del resorte, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo porque delta L es negativo. Positivo porque el delta L es negativo. ¿Está bien? O sea, va a ser una fuerza que Positivo. va a hacer que el resorte quiera volver a su longitud en reposo. ¿Sí? Entonces,
Si yo escribo delta L en términos vectoriales como L menos L0 en la dirección del eje X, en este sistema de referencia, como la longitud del resorte coincide con la posición del cuerpo, yo puedo expresar el delta L en términos de la posición del cuerpo y de la posición del cuerpo donde el resorte está en reposo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que de esta manera yo puedo expresar la fuerza elástica como una fuerza que depende de la posición del cuerpo. En este caso, esa dependencia es lineal. Y eso sucede en los resortes ideales. ¿Sí? Entonces, en este sistema de referencia yo puedo escribir la fuerza elástica como menos K por X menos X0 en el inversor. Esta es la versión de fuerza elástica para un resorte con un extremo fijo en este sistema de referencia. ¿Está bien? Y fíjense que esta expresión de la fuerza elástica satisface la condición de que la fuerza elástica es una fuerza restitutiva, tanto para cuando el resorte está estirado, ¿sí? Porque si el resorte está estirado, delta L es positivo y la fuerza elástica es negativa, como para cuando el resorte está comprimido. Porque si X es menor que X0, el delta L es menor que 0 y la fuerza elástica es positiva. Es decir, que esta expresión me describe el valor de la fuerza elástica para cualquiera de los casos. Y fíjense que esta expresión lo que me dice es que la fuerza es positiva o negativa, dependiendo si el cuerpo está a la izquierda o a la derecha de la posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Lo ven hasta acá? Esto también lo vieron en el CBC, ¿no es cierto? Algo sí. Algo sí. Sí, sí. ¿Está bien? Algunos quizá lo vieron más que otros, es un tema que a veces se ve de con más profundidad o no, depende de la cruzada, no sé cómo afectó toda la pandemia, así que yo lo doy como si no lo hubieran visto, ¿está bien? Un poco más rápido que si no lo hubieran visto. Yo lo vi la primera vez que lo cursé, pero en virtual no lo están dando esto. Ah, mira, ¿está bien? Vamos de a poco, ¿verdad? ¿No? Estás más acelerado que yo. Sí, vamos a ver que vamos a ver el formalismo. Entonces, lo que nos permite en estos sistemas de referencia es digamos, una fuerza elástica, que en realidad es una fuerza que depende de la longitud del resorte, escribirla en términos de esta manera, en términos de la posición del cuerpo. ¿Está bien? Y después vamos a ver que en general las fuerzas dependen de la posición de la distancia relativa, o sea que este formalismo nos va a servir para después. ¿Está bien? Si yo en lugar de tener un resorte con un extremo fijo, tengo un resorte con los dos extremos libres, ¿está bien? Entonces, y en cada extremo o pongo un cuerpo de masa M1 y un cuerpo de masa M2, es decir, dos cuerpos puntuales, ¿está bien? Entonces, cuando el resorte está estirado, lo que hace son fuerzas elásticas iguales y opuestas en sus dos extremos, y cuando el resorte está comprimido, hace fuerzas elásticas iguales y opuestas también en sus dos extremos. ¿Está bien? Esta fuerza elástica, en este caso, la fuerza elástica que sienten los dos cuerpos, es proporcional también a la deformación del resorte. ¿Está bien? Acá me faltó el menos L0 en ambos casos. ¿Está bien? Porque X1 menos X2, en cualquiera de los casos, me da la longitud del resorte. O sea, la diferencia entre las posiciones de los cuerpos, esto es la longitud del resorte, me faltó acá poner L0. ¿Está bien? Así que acá va menos L0. Si yo tengo un sistema de referencia que es positivo para la derecha, o sea que X2 está a la derecha de X1, entonces la fuerza elástica que siente uno debido a que 2 también está estirando, que depende en realidad de la posición 1 y de la posición 2, la fuerza elástica que siente 1, la escribo como menos K por X1 menos X2, y la fuerza elástica que siente 2 la escribo con acá con las posiciones cambiadas, y fíjense que de esta manera esto respeta los signos que debería obtener, porque si resulta que X1 menos X2 es más grande que L0, o sea que el resorte está estirado, entonces en ese caso la fuerza, si el resorte está estirado, la fuerza que siente 1 tiene que ser positivo, entonces menos con menos me da más y la fuerza que siente 1 tiene que ser positiva, mientras que la fuerza que siente 2 tiene que ser negativa. ¿Está bien? Les recuerdo que acá me olvidé de poner adentro de este paréntesis el menos L0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí.
Sí. No, lo que dice Valentín no es correcto, ¿está bien? Yo acá estoy usando como sinónimos longitud en reposo y longitud natural. ¿Está bien? Ya vamos a ver en un rato la diferencia entre cuando ya le ponemos algo, ¿está bien? Así que en este caso la longitud en reposo es la longitud natural del resorte. Son sinónimos. ¿Está? No se apuren, ya vamos a llegar a donde tenemos que llegar, ¿está bien? Pero necesito ir construyendo las cosas de a poco. Sé que ustedes algunas cosas la vieron, algunos de ustedes la vieron antes, otros no, algunos de ustedes las vieron de alguna manera, otros de otra, entonces necesito, para lo que viene después, dar esto de una forma coherente con lo que vamos a ver después y un poco fijar el tema de la notación y la forma que escribimos las cosas, ¿está bien? Digamos, los cuerpos que vuelven a su longitud natural, cuando vos lo deformás y vuelven a su longitud natural, Mateo, un resorte es una idealización, ¿está bien? Los cuerpos que cuando vos lo deformás vuelven a la longitud natural se dice que son cuerpos elásticos puros, ¿está bien? Un cuerpo es elástico cuando vos lo deformás y vuelve a su posición inicial. Y si vos deformás y no vuelve a su longitud inicial, se dice que es una deformación plástica. Esos cuerpos son del tipo plástico. Es decir, cuando vos lo deformás y el cuerpo se quedan deformados. ¿Está bien? Los cuerpos que son plásticos, en realidad los cuerpos idealmente elásticos son cuerpos que no disipan energía, que toda la energía que vos le entregás para deformarlo te la devuelven en forma de movimiento. Y los cuerpos que son plásticos, cuando vos lo deformás, esa energía vos la perdés, se queda guardada como energía de formación. Porque me equivoqué acá, digo que me olvidé de poner que L0 va dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica, como digo acá, es siempre la fuerza elástica. A ver si no sé. Es menos K por L menos L0 en el Iversol. ¿Está bien? Y si se fijan, lo que es igual a L, la diferencia de las posiciones X1 menos X2 es L. ¿Está bien? Yo acá me equivoqué. L es X1 menos X2. O sea que si hubiera sido consistente con lo que hubiera puesto acá, yo tendría que poner que esta fuerza elástica, acá, ¿sí? Es X1 menos X2 menos L0. Me olvidé el L0, eso es lo que quiero decir. Es un error del apunte. ¿Está bien? En general, nada es perfectamente elástico. Todas las cosas que son perfectamente elásticas son es un límite ideal, es como algo que no tenga rozamiento. ¿Está bien? Mateo. Profe, F1-2 es la fuerza elástica que uno siente que le hace 2, ¿no? Ah, ahí está arriba, no la veo. Ahí está acá. Están puestas acá, ¿ves? Sí, exactamente. F1-2 es la fuerza que siente 1 y F2-1 es la fuerza que siente 2. ¿Está bien? Uno puede pensar acá que el resorte simplemente ejerce como una forma de materialización de una interacción que puede ser tanto atractiva como repulsiva. ¿Está bien? Entonces, esto lo puede pensar como si fueran fuerzas de interacción y el resorte lo que hace es de alguna manera representar esa interacción. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Apago la cámara porque se está haciendo de noche y voy a prender la luz. Bueno, ¿alguna pregunta o me van siguiendo? ¿Se escucha o no se cortó? Se escucha, profe. Se escucha. Sí, se escucha. O sea que no tienen preguntas. No. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces.
Bueno, a ver qué escondí acá. Esto es lo que mostraba antes. Si yo tengo un resorte que no es ideal, ¿está bien? En general, para longitudes, para deformaciones más o menos grandes, la fuerza elástica no tiene por qué ser lineal con la deformación. Si la fuerza elástica no es lineal con la deformación, uno puede pensar que la fuerza elástica es función de la deformación y también que si esa función de la deformación es una función lineal y derivable, uno puede aproximar esa fuerza elástica a través de un desarrollo de Taylor. ¿Está bien? Entonces puede, para quizás deformaciones que sean muy grandes, para un resorte que no sea ideal, uno puede escribir una fuerza elástica como un término lineal, que es el que corresponde a un resorte ideal, más un término cuadrático, más un término cúbico, y puede pensar este desarrollo como un desarrollo de Taylor de una dependencia un poquito más compleja de la fuerza elástica o la deformación. ¿Está bien? Lo que, y ahora voy a corregir, no me quería adelantar, pero lo que Valentín hablaba de longitud la natural y longitud en reposo es lo que va a tener con la longitud de equilibrio y la longitud natural o en reposo. ¿Está bien? Esa discusión la vamos a dar en un rato. ¿Está? Bueno, entonces, veamos el problema del resorte, la formulación más simple del problema del resorte. Sí, la formulación más simple del problema del resorte es la siguiente. Supongamos que tenemos un resorte ideal, es decir, un resorte cuya dependencia de la fuerza con la deformación es lineal, eso es un resorte ideal para nosotros, y que por lo tanto está caracterizado por dos parámetros, su constante elástica y su longitud en reposo. ¿Sí? Supongamos que atamos uno de los extremos del resorte a la pared, lo fijamos a la pared. El resorte también ideal tiene masa despreciable. Y del otro extremo colocamos un cuerpo de masa M. ¿Está bien? ¿Sí? Como hicimos antes. Para hacer esta descripción lo más sencillo posible, vamos a elegir un sistema de referencia cuyo origen no esté en la pared, sino que coincida el cero de nuestro sistema de referencia, coincida con la posición en la cual está el cuerpo cuando el resorte está en reposo. ¿Está bien? O sea que el cero va a estar acá. De manera que si el resorte está estirado, la posición del cuerpo respecto al cero de mi sistema de referencia, lo que me dice no es la longitud del resorte, sino la diferencia entre la longitud del resorte y la longitud natural. Es decir, con este sistema de referencia, la fuerza elástica, que se escribe como menos K por L menos L0 en el inversor, este L menos L0 me queda en términos de la posición X del cuerpo. O sea que en este sistema de referencia la fuerza elástica se escribe como menos K por X en el inversor. ¿Lo ven hasta ahí? Sí, sí. Muy bien, entonces si yo tengo este problema y lo quiero resolver, lo que voy a hacer es voy a plantear las ecuaciones de Newton, además de la fuerza elástica. ¿Cómo pongo la fuerza elástica? Acá, si yo hago un diagrama me voy a poner un poquito en terreno de la práctica. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, ¿para dónde pondría la fuerza elástica? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. 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 ¿La pondría para la izquierda? En realidad, no es que da igual, realmente, entre comillas, da igual para dónde la pongas porque no conoces K, entonces no sabes si el resorte todavía se puede estirar o no. No, el resorte, a ver, yo sé que si esto lo estiro, el resorte, K la conozco, vale K. ¿Está bien? Claro, entonces si vos lo estiraste más allá de su L0, al ser Sí. una fuerza restitutiva, va a Claro, ser por la el izquierda. contrario. La fuerza va a ser negativa, pero yo cuando escribo esa ecuación de Newton, no vale solo para cuando el resorte está estirado, ¿vale? Tiene que valer para cualquier instante del movimiento. Y va a haber Por eso instantes en el cual el resorte está estirado y instantes en el cual el resorte está comprimido. En L0 no es indiferente. En L0 es indiferente, por eso. Entonces, ¿para dónde yo la dibujo la fuerza? ¿Para la izquierda, para la derecha o para dónde? Si yo la pongo para la izquierda, ¿este menos está incluido o no está incluido? Sin incluir el menos.
¿Está bien? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Yo no me voy a meter mucho acá, porque eso ya es terreno que van a trabajar en la práctica y yo quiero seguir avanzando un poquito con el tema del día. ¿Está bien? Pero yo lo que les quiero decir es que cuando, si uno escribe la fuerza elástica de esta manera, no importa cómo la ponga en el sistema de referencia, cuando uno la escribe de esta manera, esta expresión, que es menos k por x en el inversor, con este menos que está acá, esta versión satisface todos los casos posibles. ¿Está bien? O sea, esta expresión de la fuerza elástica es negativa cuando x es positivo, es positiva cuando x es negativo y es 0 cuando x es igual a 0. ¿Está bien? Es decir, que si yo pongo acá la fuerza elástica, la pongo como fuerza elástica, no, sin ningún signo que yo le traje el diagrama de cuerpo libre, si yo así la escribí bien y me describe bien todos los casos posibles, entonces en mi diagrama, en mis ecuaciones de Newton, yo la tengo que poner como menos k por x. No sé si les aclaré o les confundí, pero... No entiendo, ¿el módulo cuál es? El módulo de la fuerza elástica siempre es k por x. Y o sea, es el módulo de k por x. ¿Ese signo qué quiere decir? Que es opuesta al desplazamiento. Que es opuesta a la deformación del resorte. Que justamente con este sistema de referencia, la posición del cuerpo X es una medida de la deformación del resorte. Pero fíjate que X puede ser positivo si el cuerpo está a la derecha del reposo o puede ser negativo si está a la izquierda. Claro, ahora entiendo. Entonces, este menos lo que me dice es que la fuerza elástica siempre tiene el signo contrario a X. Y tener el signo contrario está en el sentido contrario. Es decir, que la fuerza es negativa si X es positivo y es positiva si X es negativo. ¿Está bien? Como esta expresión me respeta todos los sentidos que tiene la fuerza en todas las etapas posibles, yo así la tengo que poner en mi ecuación de Newton. ¿Está bien? Entonces, en mi ecuación de Newton, la única fuerza que tengo en X es la fuerza elástica. Esa fuerza elástica es menos k por X. Y esa fuerza elástica tiene que ser igual entonces a masa por aceleración. ¿Está bien? La masa por aceleración yo la puedo escribir en términos, perdón, la aceleración en particular la puedo escribir en términos de la derivada segunda de la posición. Y si yo escribo la aceleración como la derivada segunda de la posición, esta ecuación me queda menos k por x igual a m por x dos puntos. Y si yo paso el k por x sumando y paso la masa dividiendo, esta ecuación de Newton la puedo escribir de esta manera, esta expresión que llamo 4. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial homogénea, porque está igualada a 0, lineal, porque tanto x como su derivada me aparecen de forma lineal, y de segundo orden, porque aparece hasta la segunda derivada. ¿Está bien? Como cualquier ecuación diferencial, la solución de 4 va a ser una familia de funciones, ¿está bien? Que van a satisfacer que si yo las reemplazo acá, me tiene que cumplir esto para todo t. ¿Está bien? Y en particular, si queremos una solución única de toda esa familia de funciones, tenemos que especificar lo que van a ser las dos constantes de integración que me aparecen en cualquier ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Y esas constantes de integración las vamos a definir pidiéndonos que la ecuación de Newton satisfaga las condiciones iniciales, cosa que ya hemos hecho en otras oportunidades. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la solución de 4? ¿A qué ecuación se parece 4? Un oscilador. A la ecuación del oscilador armónico. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la ecuación del oscilador armónico era esta que está acá? Y esta ecuación 4 que me aparece acá, la del resorte ideal, es esta que está acá. ¿Qué cosas tienen que ser iguales para que estas dos ecuaciones sean iguales? W al cuadrado y k sobre m, ¿no? W al cuadrado es omega al cuadrado, ¿no? Sí, perdón, omega, sí. Omega al cuadrado. Si omega al cuadrado es igual a k sobre m, ¿sí? Entonces la ecuación 3 es igual a la ecuación 4. Pero resulta que yo la solución de la ecuación 3 la conozco. La solución de la ecuación
3 es, por ejemplo, A por el coseno de omega t más phi. Entonces, si 4 es igual a 3 con omega cuadrado igual a k sobre m, entonces yo también conozco la solución de la ecuación del resorte ideal. La solución de la posición en función del tiempo de ese resorte va a ser A por el coseno de omega t más phi. ¿Está bien? Es decir, voy a tener una familia de soluciones, ¿sí?, en donde omega tiene que ser igual a la raíz de k sobre m. Para cada valor distinto de A y de phi, yo voy a tener una solución distinta, pero todas ellas satisfacen esta ecuación. ¿Eso lo ven? ¿O se perdieron acá? Claro, y podríamos haber elegido seno, por ejemplo. Podríamos haber elegido seno, da lo mismo, digamos. ¿Está bien? Entonces, A y phi son constantes que tenemos que determinar a partir de las condiciones iniciales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, mira, la posición a tiempo cero en este sistema de referencia es L0. Y la velocidad a tiempo cero es 0. Decime cuánto tiene que valer A y phi en este caso para que el sistema cumpla estas condiciones. Primera pregunta. Si la posición a tiempo cero es esto y la velocidad a tiempo cero es esto, ¿esto se va a mover o no? Esto implica que la posición inicial, ¿cómo es? ¿El resorte cómo está en esta situación? Quietito. Quieto. ¿Seguros? En reposo. ¿Seguros? Sí. Me parece que se están perdiendo un detalle. Ah, no, se moverá para extender el resorte porque está en cero. ¿Cuál es mi posición inicial? Perdón, ¿cuál es el cero de mi sistema de referencia? ¿Está en la pared o está en otro lado? Está en otro lado. Está en otro lado. No, sí. Está acá, ¿no? Entonces, si el resorte, yo quisiera que el resorte se quede en reposo, mi posición inicial, ¿cómo debería haber sido? Cero. X de 0 igual a 0. Si la posición inicial es 0, el resorte se queda en reposo. Y ahí sí que, si yo lo pongo en la posición inicial 0 con velocidad 0, este resorte no se mueve. Este cuerpo no se mueve. ¿Está bien? Pero cuando yo digo que la posición inicial es L0, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto vale la longitud del resorte en ese caso? La máxima. Y está por volver. 2L0. 2L0. ¿Está bien? Entonces, si la longitud inicial es 2L, la longitud inicial es 2L0, la posición inicial es L0. Bueno, entonces yo lo pongo con una posición inicial L0, si lo estiro esa cantidad y lo suelto, lo dejo en reposo. ¿Cómo hago para determinar las condiciones iniciales A y phi? Bueno, eso no es nada difícil. Simplemente, digamos, yo tengo que hacer uso de que las condiciones iniciales son los valores de posición y velocidad a tiempo cero. Entonces, la posición en función del tiempo viene dada por esta función. A por el coseno de omega t más phi. Y la velocidad es la derivada de esto. ¿Está bien? Si yo derivo esto respecto al tiempo, la velocidad en función del tiempo será menos A por omega por el seno de omega t más phi. ¿Sí? Si yo agarro y evalúo esto en tiempo igual a 0, lo que me queda es que si la de arriba reemplazo t por 0, acá me queda que A por el coseno de phi tiene que ser igual a la posición inicial, que es L0. Y la segunda lo que me dice es que la velocidad a tiempo 0 va a ser menos A por omega por el seno de phi, si yo reemplazo t por 0, y esto tiene que ser igual a 0 si estas son las condiciones iniciales. ¿Eso lo ven? ¿O se perdieron acá? Sí, se ve. Se ve, sí, se ve. Sí. Ok, entonces, y acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No es un sistema lineal, pero bueno, tampoco es para matarse, ¿está bien? Las incógnitas son phi y A. Entonces, la segunda ecuación, si yo tengo que A menos A por omega por el seno de phi tiene que ser igual a 0,
y yo no quiero ni que A sea 0 ni que omega sea 0, porque si A fuera 0, el movimiento no tiene amplitud, así que no está oscilando, y si omega fuera 0 tampoco. Entonces, si esto quiero que sea 0, lo que me dice es que el valor de phi tiene que ser un valor de phi que me haga 0 el seno. Y el seno se me hace 0 en la primera vuelta en phi igual a 0 o en phi igual a pi. ¿Está bien? Entonces tengo dos valores posibles. Si yo reemplazo phi igual a 0 en la primera, lo que me da es que la amplitud que se corresponde con phi igual a 0 es una amplitud igual a L0. Y si yo reemplazo phi igual a pi, el coseno de pi es menos 1, entonces lo que me da es que la amplitud es menos L0. ¿Cuál de estas soluciones tomo? Las dos. Una cuya función va a ser un coseno con fase 0 y con amplitud L0, y la otra un coseno con fase pi con amplitud menos L0. La respuesta es exactamente la misma. Porque cuando yo el coseno lo muevo medio periodo, se lo muevo pi, es lo mismo que lo espejara. ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden probar en cualquier graficador que estas dos funciones son isomorfas, o sea, se pegan una con respecto a la otra, son iguales. Entonces, ¿cuál tomo? Por convención, vamos a elegir en general que la amplitud sea positiva, entonces voy a tomar esta. Y entonces, para este caso particular, la posición en función del tiempo, x de t, es L0, que es la amplitud, por el coseno de omega, que es la raíz de k sobre m por t. Y esta es la posición en función del tiempo que me satisface estas condiciones iniciales particulares de este problema. ¿Está bien? El periodo de oscilación va a ser 2pi sobre omega, o sea, va a ser 2pi por la raíz de m sobre k. Es decir, el tiempo característico de este problema es una relación entre la masa y la constante del resorte. La constante del resorte me dice cuán restitutiva es la fuerza. Cuanto más grande sea la constante del resorte, más rápido, más fuerte tiene que volver al resorte, más me cuesta estirarlo, y si lo estiro, más rápido vuelve a su longitud inicial. ¿Está bien? Por lo tanto, cuanto más grande es el resorte, más chico es el periodo. Y cuanto más grande sea la masa, mayor es la inercia. La masa es la masa inercial, acuérdense. Entonces, cuanto más grande sea la masa, más me cuesta cambiar la velocidad. ¿Está bien? Entonces, cuanto más grande sea la masa, yo espero que el periodo sea más largo, porque me cuesta más traerle y por lo tanto el movimiento va a ser más pesado. ¿Está bien? Y cuanto más grande sea la constante elástica del resorte, más duro va a ser el resorte y más rápido va a querer volver a su posición inicial. O sea que esta relación es consistente con lo que yo entendería que tiene que ser la física del problema. ¿Lo ven eso? Sí, sí, sí. Y si yo grafico la posición en función del tiempo, esto me da un coseno, yo lo grafico solo para el primer periodo, que si yo grafico posición en función del tiempo, ¿está bien? Para un periodo de tiempo, o sea, en t igual a tau, esto vuelve a la posición inicial, y esto oscila entre L0 y menos L0. ¿Sí? Acá esto no se ve. Bueno. Pero acá hay un eje. Esto lo escaneé en el escáner de la facultad y se ve mucho peor que si lo hiciera con el teléfono. ¿Sí? Entonces puede ver, digamos, la proyección de esta función sobre el eje X, lo que me marca es la posición del resorte en mi sistema de referencia. Acuérdense que la posición en reposo del resorte era la posición de X igual a 0, y entonces esto lo que me dice es que el movimiento va a oscilar entre más L0 y menos L0, o sea, va a ir de longitud 2L0 hasta longitud menos L0, ¿sí? Va a oscilar alrededor de la posición de reposo, ¿está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se ve esto? Sí, sí. Sí, sí. Y una pregunta, si hubiéramos elegido seno, nos hubiera quedado un phi de pi sobre 2, ¿no? Para que sea... Si hubiese un seno, entonces acá nos hubiera quedado una fase de pi sobre 2 que me haría que Claro. sea igual al coseno, digamos. O sea, Claro. la posición en función del tiempo, si yo quiero que me cumpla estas condiciones iniciales, tiene que ser exactamente igual a esta. La puedo escribir con un coseno o con un seno
desplazado pi sobre 2. Claro. Hacia la izquierda, Bien, con lo cual gracias. tendría que sumarle pi sobre 2. Exactamente. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si hacemos el mismo problema que antes, pero en lugar de tomar el sistema de referencia que tomamos acá, que tenga 0 en el lugar donde el resorte está en reposo, tomamos 0 en la pared? ¿Qué me va a cambiar y qué no me va a cambiar? Es decir, ¿qué pasa si tenemos un problema similar, pero el sistema de referencia es 0 en la pared? No va a ser homogénea la ecuación diferencial. Bueno, eso no Sí, lo vamos a haber ver. Ah, ¿Está bien? O sea, lo primero que va a cambiar, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que me va a cambiar? La forma en que escribo qué cosa. El delta L. La fuerza elástica, ¿no? Claro, el delta L de la fuerza elástica. El delta L, ¿está bien? Entonces, como yo ahora las posiciones las estoy tomando en respecto a la pared, ¿sí? Entonces en este caso el delta L, como bien decís vos, que antes el delta L era X, ahora el delta L va a ser X menos X0, ¿está bien? Porque ahora la posición del cuerpo es directamente la longitud del resorte. Entonces el resorte, la fuerza elástica, en lugar de escribirlo como menos K por X en el inversor, lo voy a escribir como menos K por X0, menos K, perdón, por X menos X0 en el inversor. Y por lo tanto, la ecuación de Newton en I va a ser igual, n menos mg igual a 0, pero la ecuación en X va a ser distinta. Va a ser menos K por X menos X0 igual a m por X 2 puntos, o sea, igual a masa por aceleración. ¿Sí? Y como me decían por ahí, si yo ahora escribo la ecuación de movimiento, despejando el X 2 puntos y pasando la masa dividiendo, lo que obtengo es una ecuación similar a la de antes, pero en lugar de ser homogénea, es una ecuación no homogénea. ¿Está bien? O sea, la ecuación esta es igual que la anterior, nada más que del lado izquierdo tiene lo mismo, pero el lado derecho, en vez de ser igualado a 0, está igualado a este término que es distinto de 0. ¿Lo ven hasta acá? ¿O se perdieron? ¿O fue muy rápido? Se ve. ¿Se ve solo para Lucas o el resto? sí, 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 se entiende. Va, yo entiendo. Ok. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? ¿Ninguna? ¿Sigo? Yo creo que Entonces, las preguntas van a salir cuando empecemos a hacer ejercicios. seguramente, digamos. La ecuación 5 no estaría igualada a 0, no, Valentín, está igualada a K por X0. Si vos haces este desarrollo, queda igualada a K por X0 sobre M. ¿Está bien? O sea, es igual que la 4, nada más que la 4 está igualada a 0 y la 5 está igualada a algo distinto de 0. Es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, pero al no estar igualada a 0 es no homogénea. ¿Sí? Entonces la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Cambió la física del problema o cambió solo el sistema de referencia? Cambió el sistema de referencia. Pero la física del problema, ¿va a ser distinta o va a ser la misma? No, la misma. Tiene que ser la misma. ¿Está bien? Entonces, si es la misma, ¿qué solución espero? O sea, tal vez la misma solución que antes, pero con algún otro cambio chiquito. Una solución que sea similar a la de antes, pero ajustada a este sistema de referencia. ¿Está bien? Antes las condiciones iniciales eran que B0 igual a 0 y X0 igual a L0. Si queremos que el sistema parta de la misma posición que antes, o sea, de las mismas condiciones iniciales que antes, pero lo quiero escribir en este sistema de referencia, ¿cómo tendría que escribir las condiciones iniciales ahora? Matías tira 2L0. Sí, 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 2L0. X0 o 2L0. Efectivamente, tiene que partir del reposo, pero lo que en el sistema anterior era L0, en este sistema es 2L0.
¿Está bien? Es decir, si yo quiero que el problema sea igual al caso anterior, o sea, parte de la misma posición, el resorte tiene que partir de una longitud total que sea 2L0. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo esperamos que sea la solución? ¿El tiempo característico va a ser distinto o va a ser igual? El tiempo de oscilación. Tiene que ser igual, porque la física del problema tiene que ser la misma, ¿está bien? Es decir, la amplitud tiene que ser igual a L0, el omega tiene que ser igual a raíz de K sobre M, pero ahora, si antes oscilaba alrededor de la posición 0, ahora oscila alrededor de qué posición? L0. L0. Entonces, la solución de este problema tiene que ser igual a la que teníamos antes, más L0, para que sea la misma solución físicamente que antes. ¿Está bien? O sea, el resorte sigue oscilando alrededor de su posición de reposo en este caso. ¿Sí? Entonces, como la física del problema no cambió, ¿sí? La solución tiene que ser la misma físicamente que antes, pero adaptada a este sistema de referencia. Y esto se manifiesta de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá, chicas? Claro, antes eso era 0, ¿no? Tipo, Antes esto era 0, exactamente. Porque la posición inicial estaba en 0. ¿Por qué tiene que ser 2L0? Porque cuando la posición inicial equivalía a L0, eso quería decir L0 medido de acá. O sea, tener una posición inicial L0 quiere decir que en este sistema de referencia quiere decir que inicialmente el resorte medía 2L0. O sea, deformar al resorte L0 es lo mismo que su longitud sea 2L0. Con este sistema de referencia, X es la deformación del resorte. Y con este otro, X es la longitud del resorte. Entonces, un resorte que se deforma L0 es un resorte que mide 2L0. Y esa es la relación entre ambos sistemas de referencia. ¿Te aclaro algo, Franco, o no? Más o menos. Sí, acá, más o menos. Más o menos. A ver, yo lo que te digo es que si yo tomara un sistema de referencia desde acá, ¿está bien? Suponete que a ver, tendría que ser más estirado el dibujo. Déjame ver. ¿Está bien? Entonces yo tengo esto acá. ¿Sí? Y puedo tener un sistema de referencia acá. ¿Sí? Tengo este resorte hasta acá. Esto mide L0. ¿Está bien? Desde ahí. Entonces, suponete que ahora acá tengo esta bolita acá. ¿Está bien? Suponete que los tiro hasta acá y todo esto mide 2L0. ¿Me seguís, Franco? Sí. ¿Está bien? Si yo digo, bueno, esta es la posición de la bolita. La posición de la bolita respecto de la pared, ¿cuánto vale? 2L0. 2L0. O sea, si yo tomo este sistema de referencia, este X vale 2L0. Ahora, si yo tomo este sistema de referencia, o sea, tomo 0 acá, la posición acá de la bolita, ¿cuánto mide? L0 solo. L0 solo. Entonces, lo que para mi sistema de acá es L0, para mi sistema medido de la pared es 2L0. Esa es la diferencia. Ah, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, veamos el caso, para terminar la clase de hoy, en la que yo tengo un resorte colgado de un techo.
¿Sí? Supongamos que tenemos un resorte, y acá va a entrar un poco la discusión que teníamos con Valentina antes, ¿sí? Que yo tengo el resorte colgado y está en su longitud natural, ¿sí? Su longitud natural es L0. Como el resorte tiene masa despreciable, yo lo cuelgo del techo, no hay nada que me lo estire, se queda acá. Ahora vengo y le cuelgo al extremo un cuerpo puntual de masa M en el extremo, ¿está bien? Si yo ese cuerpo lo voy sosteniendo hasta que esto alcanza el equilibrio, la posición de equilibrio va a estar más abajo que la posición de reposo. ¿Esto lo ven? Sí. Porque al yo tener ahora una fuerza peso que me lo tira para abajo, ¿está bien? La posición de equilibrio, ¿cuándo la voy a alcanzar? Cuando se dé qué situación física. Cuando la fuerza elástica sea igual a la fuerza peso. Exactamente, cuando la fuerza elástica sea igual a la fuerza peso, son las dos fuerzas que están, y para eso el resorte tiene que estar estirado, porque si el resorte estuviera comprimido, la fuerza elástica y el peso apuntan para el mismo lado, no podrían nunca compensarse, ¿lo ven? Entonces el equilibrio lo tengo que alcanzar con el resorte estirado, y estirado a un valor que el valor de la fuerza elástica haga que sea igual a la fuerza peso. ¿Sí? Fíjense que si yo pongo un sistema de referencia que tenga 0 en la pared, estoy en el mismo caso que antes, ¿está bien? La posición del cuerpo, que es X, coincide con la longitud del reposo. Perdón, coincide con la posición del cuerpo, coincide con la longitud del resorte, y entonces puedo escribir la fuerza elástica como menos K por X menos X0 en la dirección del eje X, que en este caso lo puse para abajo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces, si yo planteo las ecuaciones de Newton para una posición cualquiera de este cuerpo, las únicas dos fuerzas que tengo es la fuerza elástica, que es menos K por X menos X0 en la dirección del eje X, y la fuerza peso, que apunta para abajo en la dirección del sistema de referencia. ¿Está bien? Que es igual a M por G. Si la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, yo expreso la aceleración como la derivada segunda de la posición, lo que me queda es que la ecuación de Newton la puedo expresar de esta manera. ¿Lo ven esto? Sí. Si yo despejo para fabricarme la ecuación de movimiento, como le decíamos antes, esto se los dejo de tarea si no lo ven, van a ver que la ecuación de movimiento me queda una ecuación de este tipo. X dos puntos más K sobre M por X igual a todo este choclito que tengo acá. O sea, del lado izquierdo me queda igual que antes. ¿Está bien? Perdón, yo acá me equivoqué, pero, a ver, lo estoy haciendo con sinónimo, pero se ve claramente ahí. X0 es igual a L0, ¿está bien? En este caso. Sí. ¿Está bien? Porque X0 es la medida de la longitud del reposo del resorte medido desde el techo, y eso es L0. X0 es igual a L0. Así que sí, la respuesta es que sí, Maximiliano X0 es L0 siempre, en este caso. ¿Ah? Entonces, y para terminar, para no avanzar mucho sobre la práctica, de vuelta, ¿este tipo qué tipo de ecuación es? Una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial, porque tenemos una ecuación diferencial ordinaria, la llamamos ODE, por Ordinal Differential Equation, ¿está bien? Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal, con coeficientes constantes y no homogénea. Entonces, ¿cuál es la solución de 6? Y eso lo vamos a ver un poco en un par de clases, pero se los doy ahora en avance, digamos. Esto es algo que se ve en ecuaciones diferenciales. No sé si ustedes vieron en Mate 1 o Mate 2 ecuaciones diferenciales, o en análisis. ¿Está bien? Pero cuando uno tiene una ecuación diferencial lineal, la solución general de una ecuación lineal de este tipo son toda la familia de soluciones de la ecuación homogénea, como la sacamos antes, que vamos a llamar XH de t,
más una solución particular de la ecuación inhomogénea. ¿Está bien? Es decir, que la solución, si llamamos XH a la familia de soluciones de la ecuación homogénea y XP a una solución particular, la solución general de la ecuación 6 va a ser todas las soluciones de la ecuación homogénea más una solución particular de la ecuación no homogénea. Como la ecuación no homogénea, esta que tengo acá, no es otra cosa que la ecuación de Newton, encontrar una solución particular en la ecuación de Newton es encontrar una solución cualquiera, la solución más fácil a esta ecuación de acá. Y la solución más fácil de la ecuación de Newton es la ecuación que satisface la posición de equilibrio. Es aquella solución que hace que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea, encontrar una solución particular de la ecuación inhomogénea es encontrar una solución particular de la ecuación de Newton, y la forma más fácil de hacerlo es buscar aquella solución que se satisface en el equilibrio. Y como dijeron antes, la posición de equilibrio, que es la solución particular, es aquella que se satisface cuando la fuerza elástica es igual al peso. Como es aquella que se satisface cuando la fuerza elástica es igual al peso, la posición de equilibrio sale de plantear eso de ahí, y por lo tanto tiene esta expresión que está acá. Entonces, de acuerdo a esto que está acá, la solución general de la ecuación del resorte colgado del techo van a ser todas las soluciones, o sea, la familia de soluciones, es decir, cada solución por cada valor de A y de phi que se me ocurra, ¿está bien? O sea, todas las soluciones de la ecuación homogénea, más una solución particular que es la posición de equilibrio. ¿Sí? En donde A y phi la voy a hallar usando las condiciones iniciales, y entonces ustedes acá pueden ver la simetría con el caso anterior, porque si mi solución es una solución del tipo coseno que está sumado a la posición de equilibrio, ¿esto qué quiere decir? Que este resorte va a oscilar alrededor de ¿qué cosa? El punto de equilibrio. Va a oscilar alrededor del punto de equilibrio. O sea, la solución a este problema es de la oscilación alrededor de la posición de equilibrio. Entonces, lo que no es lo mismo, en este caso, es que la posición de equilibrio no está en la longitud en reposo del resorte. ¿Está bien? En el caso vertical, el equilibrio está desplazado de la longitud en reposo del resorte, porque tengo una fuerza que me lo desplaza. ¿Está bien? Entonces, no, lo que no es igual, y volviendo a lo que discutíamos antes en el chat, es que la posición de equilibrio no es la misma que la posición en reposo. ¿Está bien? Entonces, en general, los sistemas estos van a oscilar de la posición de equilibrio. Cuando el resorte está en el plano horizontal, esa posición de equilibrio coincide con la posición del reposo si yo no tengo ninguna otra fuerza. ¿Está bien? Pero si no, no necesariamente son equivalentes. Pueden hallar acá, para, por ejemplo, este set de condiciones iniciales que están en el apunte subido al campus, cómo serían la amplitud y la fase. Eso se lo dejo como tarea. Y entonces, si la posición inicial es igual que antes, 2L0, o sea, el resorte lo estiro hasta 2L0, entonces pueden ver que la posición en función del tiempo me queda expresada de esta manera. Y de vuelta, el cuerpo oscila alrededor de la posición de equilibrio. Vamos a terminar la clase acá. Lo que me faltó ver, y vamos a ver al principio de la clase que viene, es que yo podría haber resuelto esta ecuación por integración. Es un poco más complicada, pero se los quiero mostrar. Si lo quieren ver por anticipado, está en el apunte, que ya está subido al campus, y si se bajaron o tienen el libro de mecánica del Roederer, está hecho de esta manera. ¿Está bien? Así que acá termino de la clase de hoy. Voy a pausar, parar de